mente, pero no le hemos dado mucha atención. Ha sido pasajero en nuestra mente, ha sido pasajero en nuestro conocimiento, pero Dios ha inquietado mi corazón y ha inquietado el corazón del pastor para que transmita este mensaje a la iglesia. Que sea un tema que no ignoremos, que sea un tema que le demos el conocimiento o la atención necesaria, porque hay algo muy importante. Nosotros en este caminar con Cristo vamos en un camino de perfección, no que seamos perfectos, vamos en un camino que nos va perfeccionando a medida que avanzamos en él. Por eso es importante conocer puntos o conocer áreas de nuestras vidas en las que necesitamos que el Espíritu Santo trabaje. Y hoy quiero hablar de un tema que se llama el narcisismo. El narcisismo, conocido por muchos y desconocido por otros. Pero importante esta mañana que toquemos este tema, porque el narcisismo es algo que está en la iglesia cristiana y que vamos a empezar a identificar. El Señor nos va a permitir tener 2 clases, 2 enseñanzas sobre este tema, y vamos a tener oídos abiertos, vamos a tener espíritu receptivo, y no vamos a pensar, esta palabra es para fulano. Si fulano estuviera aquí le caería perfecto. Ni mucho menos empiece a codiar al que está a su lado. ¿Sí ve? Ahí le están hablando. No, me están hablando. A prestar atención, a dar oído atento a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para el que está al lado y para usted. Y para mí, por supuesto. Bueno, el narcisismo es un nombre que en la Biblia no está descrito. En la Biblia no está escrito, pero muchos textos bíblicos lo describen. Muchos textos bíblicos describen este tipo de personas, y voy a ir avanzando para que usted pueda entender un poco más. ¿De dónde viene el narcisismo? O esta palabra narcisismo viene de la mitología griega. Resulta que la mitología griega como mitología, como mentira que es, creó un mundo de fantasía de dioses. Y al crear ese mundo de fantasía de dioses se extrajeron de ellos algunos términos que se usan en la psicología como trastornos. Resulta entonces que la mitología cuenta que hubo un hombre que se llamaba Narciso, el cual era muy hermoso. Y de este hombre se enamoraban tanto mujeres como hombres por su hermosura. Él no les daba atención, pero él se enamoró de su propia belleza. Él se enamoró tanto que cuando se asomaba en los estanques donde se le daba el reflejo de su hermosura en el agua, él admiraba y se enamoraba cada día más de su belleza, hasta que un día se ahogó en uno de ellos. Cuenta la mitología griega. Pero lo que se extrae en la psicología de ello es el amor por sí mismo, el amor desmedido por sí mismo, porque la palabra del Señor nos dice que nos amemos y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ese amor por mí mismo tiene que tener un límite. Yo no me puedo amar a tal manera que me idolatre, que yo misma sea mi ídolo. Y esto es lo que hace el narcisismo, llevar a las personas a amarse a sí mismo, a enamorarse de sí mismo, a creer que en el mundo es único. Entonces, la palabra narcisismo nace de este hombre llamado Narciso de la mitología griega. Ahora, ¿qué es el narcisismo? El narcisismo es un trastorno de la personalidad. Es un trastorno de la personalidad que hace que la persona tenga una gran necesidad de admiración y que le falta empatía por los demás. En pocas palabras, en mi mundo yo soy único, los demás son súbditos. En mi mundo yo soy perfecto, yo soy grande, los demás no lo son. Y esto afecta a gran población en el mundo. Esto afecta a una gran cantidad de personas en todo el mundo. Y vamos a ir mirando por qué se da esto. Y el Espíritu Santo en su sabiduría nos trae este tema para que entremos a una sanidad. Porque ¿cuál es el objetivo? Tener relaciones sanas,
tener relaciones saludables, pero el narcisismo afecta demasiado las relaciones. Es un complejo de superioridad exagerado. Es exagerado. En pocas palabras, es un orgullo muy alto y una soberbia muy alta. Y dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 41, versículo 34, describiendo a un personaje que se llama Leviatán. Y este personaje, este texto lo describe como rey sobre todos los soberbios. Job 41, 34. Lo que pasa es que no lo iba a leer para que podamos avanzar un poquito. Entonces aquí la palabra está describiendo al Leviatán como el rey sobre todos los soberbios. Ahora, ¿quién es el rey del orgullo? Satanás. Entonces, en este tema vamos a ir desglosando y vamos a ir mirando cosas muy importantes para que canalicemos, para que quitemos de nuestras vidas y para que entremos en un tiempo de santidad y agrado total a Dios, a nuestro Dios. ¿Cómo se llega a ser narcisista? ¿Cómo se llega a esta condición en las personas? Las personas narcisistas no nacen, ellos se hacen. ¿Qué hace que una persona adquiera esta situación en su vida? El abandono, el maltrato, el desamor, pero también el consentir demasiado los hijos. En pocas palabras, al narcisista lo hacen en el hogar. Pero, como les decía ahorita, el narcisismo es un trastorno de la personalidad y esto tiene varias facetas. Hay quienes tienen este trastorno como enfermedad mental, como por decir, el trastorno bipolar es una enfermedad mental. El trastorno del narcisismo es una enfermedad mental. Pero como esto tiene varias ramas, hay quienes tienen la enfermedad mental y hay quienes tienen los rasgos narcisistas. Y yo quiero en esta mañana encontrarme o dirigirme por el lado de los rasgos narcisistas, porque la enfermedad mental la tratan los psicólogos. De hecho, ellos son los que tienen la capacidad de conocer cuando una persona tiene trastorno de personalidad, o sea, la enfermedad, y quien tiene los rasgos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en los rasgos, en el comportamiento narcisista que a veces tenemos y no nos damos cuenta. Ahora, ¿quiénes llegan a ser narcisistas? Son padres, hijos, parejas o amigos. Son las personas que desarrollan este trastorno o que desarrollan estos rasgos porque el narcisismo afecta a la persona que está a su lado. Cuando es pareja, afecta a su pareja. Cuando son padres, afectan a sus hijos. Cuando son hijos, afectan a sus padres. Y cuando son amigos, afectan a sus amigos. En pocas palabras, el narcisismo es algo que afecta demasiado la sociedad y que trae enfermedades mentales a quienes son esclavos de estas personas. Trae enfermedades aún físicas en su cuerpo, porque este tipo de personas, los narcisistas, crean una condición de ahogo, de abatimiento tan fuerte sobre las personas que están a su lado, que esas personas pierden voluntad, pierden capacidad de decidir. Entran en una condición de amargura y de estrés tan fuerte que sus cuerpos empiezan a enfermar, empiezan a manifestar enfermedades. Y estas personas entonces vamos a describir quiénes son. El narcisista entonces tiene muchos rasgos y vamos a enfocarnos en algunos. El narcisista tiene un gran deseo o una grandeza exagerada en su propia convicción. Es decir, se importa él, no importa su alrededor. Se importa solamente que él está bien, no le importa cómo están las personas que lo rodean.
Él o ella, porque es una situación que afecta a los dos sexos, pero más al masculino. Entonces a esta persona le importa es cómo me sienta yo, y ahí se cierra el círculo. No me importa cómo se sienta mi pareja, mis hijos, mis amigos, mi entorno, solamente yo. Un deseo de grandeza, una importancia en sí mismo exagerada. Un deseo de logros que sean reconocidos por las personas. Un deseo de manifestar logros para que las personas los alaben y los halaguen. Es decir, una persona en una empresa, yo veo que hay algunas personas que los llaman el empleado del mes, ¿cierto? En algunas empresas. Entonces el narcisista quiere ser siempre el que sobrepasa a los demás compañeros, el que es el más grande, el que es el más admirado, el que se esfuerza por trabajar, no por hacer bien su trabajo, sino por ganar admiración, por ganar venias, porque lo admiren, porque su logro sea más grande y más grande y más grande cada día. Son personas que en la sociedad solamente quieren grandeza y se les olvida, se pierde totalmente de su mente la palabra humildad. Para ellos no existe. Los narcisistas son únicos y son especiales. Son únicos y son especiales en su propio concepto. Pero lo tremendo de estas personas es que lo manifiestan. En su personalidad, en su carácter, en su manera de ser con las personas, manifiesta que son únicos y que son especiales. Y este tipo de personas siempre buscan las personas de alto nivel. Entonces en la empresa buscan estar siempre cerca del dueño de la empresa. Entonces en la iglesia siempre buscan estar al lado de las personas de alto rango. Siempre buscan lo alto, la cúpula, para figurar. No para hacer ayuda, no para ser una persona que dé apoyo a la persona que está en alto nivel. No, es que si yo estoy con el de alto nivel, yo voy a figurar y mi grandeza se va a notar, mi grandeza se va a ver. Necesita que lo admiren. Mire, necesita que lo admiren. Necesita que le digan: eres hermoso, eres hermosa. Necesita que le digan: tienes la mejor ropa, tienes el mejor carro, tienes todo lo mejor. Y busca de cierta manera que las personas expresen esa admiración. Expresan o buscan que las personas les estén diciendo constantemente que su belleza es sobrenatural, que es el mejor de todos, que lo halaguen, que lo alaben como si fuera un Dios. Bendito sea nuestro Dios. Mire qué tremendo. Usa a los demás para sus propios objetivos. Usa a las personas para lograr sus objetivos y no le importa sobre quién pase, tanto lastime a las personas. Él tiene un objetivo o ella tiene un objetivo y pasan por encima de lo que sea con tal de lograrlo, pero en ocasiones manipula. Y esto se ve en algunos amigos. No le importa cómo quede su amigo, cómo quede su amiga con tal de él o ella lograr lo que quiere. Pisotean las personas, pasan por encima de ellas como si no valieran nada. Logran sus propios objetivos pasando por encima de las personas. No le importa lo que sientan los demás. No le importa lo que sientan los demás. Es decir, si él o ella está en una situación en la que él está bien, pero sabe que las personas que están a su lado están sufriendo, no le importa. Los sentimientos de su alrededor para él o para ella no tienen valor, no tienen sentido. Te hacen sufrir, te hacen llorar, te hacen lamentarte, pero a él o a ella no le interesa a usted que sienta porque logró su objetivo. Mire qué personas tan duras y qué tan tremenda la situación de las personas que padecen estas características. Es una persona que envidia y busca ser envidiado. Es una persona que envidia y busca ser envidiado, pero su envidia la disimula.
Su envidia la tapa. Su envidia la mete debajo de una mesa para que las personas no lo entiendan o no lo conozcan. Pero él o ella busca que las personas de su alrededor lo envidien. ¿Con qué lo envidien? Con su talento, con su manera de ser, con su personalidad. ¿Usted no le ha tocado ver esas personas que están en una reunión y son el centro de atención porque ellos lo imponen? Ellos imponen ser el centro de atención. Entonces hay una conversación y hay una persona que está llamando la atención más que él. Entonces se llena de envidia y dice: aquí no es el rey ni ella, aquí el rey soy yo. Inmediatamente impone un tono de voz o una conversación con la que apaga a las personas de su alrededor, porque como las otras personas estaban causando impresión, él dice: no, la impresión la causo soy yo. Entonces impongo mi personalidad, impongo mi vida, me impongo aquí, porque donde quiera que ellos están, ellos se tienen que hacer sentir como reyes. Ellos se tienen que hacer sentir como la persona más grande, más extraordinaria, mejor dicho, un Dios sentado entre nosotros. Esa es la personalidad narcisista. Es arrogante y es soberbio. Al yo referirme a arrogante o soberbio, me estoy refiriendo hombre o mujer, y lo vamos entendiendo en el transcurso de la enseñanza. Es una persona arrogante y es una persona soberbia. ¿Sabe quién es un soberbio? Un soberbio es quien no reconoce sus errores, ni los que comete con su carácter, ni los defectos que pueda tener en su cuerpo, porque ellos son perfectos en su propia opinión. Y ellos le transmiten tan fuertemente eso a las personas que quienes están a su alrededor pierden voluntad, capacidad de decidir y capacidad de hablar. Es tremendo este problema narcisista. La persona narcisista cree que debe ser tratado o tratada de una manera especial. Cree que debe ser tratado de una manera especial. Entonces, si llegan a una reunión, todo el mundo se tiene que paralizar porque llegó él o porque llegó ella. Entonces llegan a una cita médica y lo tienen que atender ya porque es que llegó él o llegó ella. Entonces están en un lugar, están entre la familia y todos tienen que paralizarse y atenderlo porque llegó el rey de la familia. Tremendo, ¿no? Es impresionante este trastorno, pero hay algo muy tremendo. Muchas personas lidian con otras personas que tienen esta situación de narcisismo, pero en su mente siempre dicen: ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa con esta persona que no logro identificar qué es lo que hay ahí? Es un narcisista. Pero recuerden lo que les decía ahorita: hay quienes tienen el trastorno como enfermedad mental, que de hecho en la psicología, cuando estas personas son diagnosticadas así, algunos son tratados con medicina. Algunos los tienen que tratar con medicina porque el narcisismo en ellos crea unas crisis de ansiedad supremamente fuertes. Les crea una depresión muy fuerte. Ellos sienten que se asfixian, que se les va el aire, que se les oprime el pecho. Ellos sienten síntomas enfermizos en su cuerpo. Pero recuerde que estamos hablando de las personas que tienen rasgos, no del que tiene la patología, sino del que tiene rasgos, que es el que debemos identificar o identificarnos si tenemos rasgos narcisistas. Porque como les decía ahora, comenzamos a pensar: así es fulano, así es perano, así es aquel y así es aquella. Y si empezamos a decir: ¿será que será, como dice la palabra, seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Porque recuerde que son características, que son comportamientos narcisistas, que nosotros tenemos que empezar a identificar en nosotros para que podamos ejercer un cambio por el Espíritu Santo, y ese cambio trae bendición a nuestras vidas y bendición a otras personas. Con personas que tienen rasgos narcisistas, todo el tiempo hay un conflicto, todo el tiempo hay una contienda, porque como no reconocen sus errores,
Y otra cosa que tienen las personas así es que su opinión es la única que vale. Su argumento es el único que vale. Su explicación es la única que vale. Nadie más tiene razón, solo él o solo ella. Entonces es una conducta narcisista. Insiste en tener lo mejor de todo. Insiste en tener lo mejor de todo. Entonces tienen el mejor carro, aunque por pagar la deuda de ese carro no tenga comida. Pero como tiene que presumir, yo tengo que mostrar mi carro. Presume de la mejor casa. Presume de tener el mejor celular. Presume de tener siempre lo mejor, porque el objetivo del narcisista es estar siempre por encima y los demás por debajo, aunque no sea rey. Aunque no sea rey. Presume entonces de tener siempre de lo mejor. Menosprecia las personas que no considera importantes. Menosprecia a las personas que no considera importante. Entonces, quien no es importante para el narcisista, lo desprecia, lo humilla, lo ignora, lo hace quedar mal ante las personas. Le hace charlas y chistes para que esa persona sea humillada en grupo y él quede como el grande porque los hizo reír a base de la burla de quien está allí. Una actitud terrible. En lo personal, siempre esas personas me han desagradado. Toda mi vida, cuando yo estaba en mi colegio, la palabra bullying salió últimamente, pero el bullying siempre ha existido. Y esas personas hacen bullying. Los narcisistas hacen bullying. Y como mirábamos ahora, ellos no nacen, se hacen en el hogar. Cuando yo estaba en el colegio, yo era brava de boca. Era brava de boca. Y lo más tremendo es que la gente creía en mi bravura. Entonces cuando yo veía una condición de bullying, yo lo primero que hacía era ir y defender a la persona. Y como creían en mi bravura, yo me aprovechaba. Pero a mí siempre el abuso, siempre el que menosprecien, que ridiculicen a una persona en público me ha parecido horrible. Y ha sido algo que siempre yo he despreciado. Porque no somos nada, ni somos nadie para menospreciar a las personas. Ni nada ni nadie. El que tendría que menospreciarnos murió por nosotros en la cruz. Y si Él lo hizo, nosotros no nos menospreciemos. No menospreciemos a una persona por su color de piel. Porque entre otras cosas, a mí los negros me encantan. No es que me gusten como hombres, sino que el color negro o morenos siempre los he querido y han sido como algo importante para mí, porque mi hermano es negrito. Entonces nací con un negrito y me crié con un negrito y cogí empatía por los negritos. Pero menospreciar a una persona por su color, o porque es muy pobre, o porque se viste muy mal, o porque siempre viene con la misma ropa, eso se llama actitud narcisista. Eso se llama actitud narcisista. Y ahora vamos a entrar más profundo en el tema de dónde viene esto. Menosprecian a las personas que no consideran importantes. Son engreídos, son presumidos. En palabras paisas entre nosotros, chicaneros. Los hermanos que nos miran en el canal de otras ciudades y de otros países entienden la palabra engreído. Entonces, este tipo de personas siempre son como yo soy el grande, yo soy el más, yo soy el que sobresalgo. A mí me tienen que mirar, yo tengo que llamar la atención como sea. Yo tengo que ser el centro de atención. Yo tengo que ser aquí el grande. Pero el narcisismo es algo muy amplio, es algo muy grande, solo que yo estoy cogiendo una pequeña rama. Es algo que Dios me dirigió, porque Dios no quiere narcisismo en su iglesia. Dios no quiere esas condiciones de grandeza en la iglesia.
Dios no quiere esas personas que se sientan soplados como los palomos cuando tienen el buche lleno. Dios no quiere esas personas, porque Dios dice su palabra que al altivo lo mira de lejos, al soberbio lo mira de lejos, al orgulloso lo mira de lejos. Dios ama la humildad, porque Él, a pesar de ser Dios, es humilde. Es muy humilde, porque solamente un ser sobrenatural con esa humildad entrega a su Hijo por un montón de malagradecidos, pecadores que pisotearon su sangre y que lo negaron como Dios. Y aún así su humildad lo llevó no a mirar la conducta, sino la necesidad del hombre de ser salvo, sino la necesidad del ser humano de alcanzar el perdón de Él y la salvación que Cristo compró. Por eso nosotros tenemos que empezar a meditar y tenemos que empezar a mirar, si yo tengo actitudes narcisistas, yo cómo tengo que empezar a corregir. Porque yo tengo un ser muy santo a quien agradar. Porque yo tengo un ser muy grande dentro de mí, por quien vivo y para quien vivo. Dice entonces la palabra del Señor que Satanás fue arrojado del cielo por su orgullo y su altivez. Porque siendo el querubín perfecto, rodeado y hecho de toda perfección, siendo un ser alabado por su belleza, siendo un ser que lo tuvo todo cuando estuvo en ese lugar con el Señor, su soberbia, su altivez y su orgullo lo lanzaron del cielo, convirtiéndolo en el ser más despreciable de todo el universo. Pero ¿qué hizo Satanás? Él se fue del cielo, pero se fue con su orgullo. Y ese orgullo fue una pequeña semilla que fue sembrando en el corazón de muchos hombres y que hasta el día de hoy lo sigue sembrando, que hasta el día de hoy sigue transmitiendo. Entonces, ¿qué puedo decir yo en esta mañana? El narcisismo es una semilla de Satanás en el corazón de quien lo tiene. El narcisismo es un espejo o es un resplandor de Satanás, porque es un ser que por su orgullo perdió la oportunidad de estar en el cielo, de estar al lado del ser más hermoso del universo. Perdió la oportunidad de ser el querubín más alabado e impregnó su maldad en el corazón de los seres humanos. Entonces, cuando nosotros identificamos estas actitudes narcisistas, tenemos que decir: hay semilla de Satanás en mí. Hay semilla de Satanás en mí. Y en una ocasión Cristo le dijo a sus discípulos: vámonos de aquí, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás no puede tener nada en los hijos de Dios. Satanás no puede tener ninguna semilla en el corazón de un hijo o una hija de Dios que dice amarlo. Por eso nosotros tenemos hoy que reconocer qué actitud narcisista tengo yo, cuál es más fuerte en mí, qué es lo que me lleva a mí a tener esa actitud. Como les decía ahorita, Leviatán, rey sobre todos los soberbios. ¿Quién es Leviatán? Es un ser misterioso que la palabra del Señor describe en el libro de Job. Pero de su descripción nos hace entender que es un dragón. Y el libro de Apocalipsis habla del dragón. Bendito sea nuestro Dios. No es que vaya a entrar en este tema porque es un poco profundo y misterioso y no hay necesidad de entrar en él. Ahora, el narcisista, ¿cómo se manifiesta en la pareja? Pero antes de entrar allí, estamos viviendo un tiempo en que la sociedad está muy narcisista. Estamos en un tiempo donde el ego y el orgullo se está creciendo de tal manera que jóvenes y adolescentes tienen estas características muy fuertes en su personalidad. Entonces encontramos jóvenes y adolescentes que es lo que ellos quieran, no lo que sus padres les digan.
qué es lo que ellos digan y como ellos los digan, sino arman una pataleta o una actitud rebelde en que salgo y me voy y tiro la puerta. El narcisismo hoy se está pegando fuertemente en el corazón de esta sociedad. Lastimosamente, muchas personas están siendo impregnadas por ese orgullo y por esa actitud de no me digan nada, estamos en libertad, yo no tengo por qué someterme a normas, yo no tengo por qué someterme a nada, y una actitud totalmente soberbia y arrogante. Los adolescentes a veces son impregnados por esto. Los adolescentes a veces, no siempre, porque hay jóvenes y hay adolescentes muy respetuosos de sus padres. Pero hay que tener mucho cuidado, porque ese narcisismo es semilla de Satanás en el corazón, que si no la empezamos a secar en nuestra vida, va a ser grande, va a ser un árbol y va a dar frutos. Así que los jóvenes y los adolescentes tengan muy en cuenta esto, de que Satanás no puede tener nada en usted, de que la semilla que tiene que estar en usted es la de nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Y quién más perfecto que Él? ¿Y quién más hermoso que Él? Él tiene que ser mi ejemplo, mi único personaje para admirar, Jesucristo. Mi único personaje para desear ser como Él, Jesucristo. Porque si miramos los otros personajes, son fantasías, ya murieron, no existe. Jesucristo es eterno. Y yo tengo que mirar siempre al que gana, no al que pierde. Yo tengo que poner como ejemplo en mi vida a quien por la eternidad estará y está en un trono, y no a quien fue derrotado y para quien hay una sentencia del lago de fuego eterno. Que la semilla de Cristo sea la que esté en nosotros. Dice el libro de Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El narcisista es áspero con su esposa. El narcisista es duro con su esposa. El narcisista no tiene una mujer para cuidar, sino un objeto que lo atienda. El narcisista no tiene una mujer delicada como un vaso, sino que tiene un objeto que suple sus necesidades. El narcisista quiere que ella sea como él quiere, o que él sea como ella quiere. En pocas palabras, tienes que ser a mi imagen y a mi semejanza. Y eso solamente lo hizo Dios. Ningún ser humano en esta tierra será como otro, solamente los gemelos. ¿Los gemelos o los mellizos? Gloria a Dios. La atención tiene que ser totalmente en él o en ella. Estoy hablando ya de los rasgos narcisistas en la pareja. La atención tiene que estar solo en él o solo en ella. Es decir, a mí me atiende primero, los demás que esperen, pero con imposición. Recuerde que el narcisista impone y es duro. La atención tiene que ser solamente él. No puede haber otra persona que pueda tener más atención que él o que en ella en la pareja. Cela por todo. Por todo es un celo. Porque mira, porque no mira, porque habla, porque bosteza, porque espabila, porque mueve un pie, porque se rasca. Por todo es un celo, porque el narcisista es inseguro. El narcisista es inseguro. El narcisista piensa que su esposo o su esposa en cualquier momento otro se lo va a llevar. Si fuera así no te aguantaba. No le gusta ser rechazado. El narcisista en su pareja no le gusta ser rechazado. Cuando es rechazado actúa de una manera agresiva o violenta o déspota con su pareja. Quiere saberlo todo de ti.
O sea, ejerce una manipulación muy fuerte sobre la pareja. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Cómo se sentó? ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Y todo. ¿A quién miró? ¿Cuántas veces espabiló? ¿Si bostezó? ¿Si estornudó? ¿En cuántas sillas se sentó? ¿Si era cómoda? ¿Si era incómoda? Todo lo quiere saber. Y no porque sea chismoso, sino porque quiere controlar. Porque quiere controlar a la pareja. Bendito sea nuestro Señor. El narcisista tiene alguna adicción en la pareja. Pornografía, deportes, drogas, alcohol. Alguna adicción tiene. Ahora, la nueva adicción. El narcisista tiene una adicción. Aparte que controla a su pareja, que la manipula, que la cela por todo, tiene una adicción. Y vaya, tóquesela. Y vaya, dígale. Vaya, dígale, pero es que usted es muy adicto al cigarrillo. No le puede decir nada, porque el único que puede hablar es el narcisista. La víctima calle y soporte. Tremendo, ¿cierto? Piensa que hay conspiración contra él o contra ella. Entonces usted se va con su pareja a la casa de su mamá o algún familiar. Y ese familiar o alguien de la familia se le acerca a usted y le dice un secreto. Algo secreto de la persona. Entonces el narcisista dice, estaban conspirando contra mí, ¿cierto? ¿Cierto que estaban planeando algo contra mí? ¿Qué él estaba diciendo o qué te estaba diciendo ella? Piensa que todo el mundo está en contra de él o de ella. Como él sabe que tiene oprimida a su pareja, que la tiene sometida, él sabe en su conciencia que está dañando a su pareja, entonces cualquier reacción o actitud que tenga la pareja, él piensa que es defensa contra él, que le va a hacer algo a él o a ella, que se va a vengar y simplemente le están contando un secreto. Le suena el celular y está hablando pasito, ¿cierto que están planeando cómo me van a matar? Así es el narcisista, porque su conciencia lo acusa. Mire tan tremendo esto. Y como el narcisismo o el narcisista tiene unas ramas tan amplias y hay varias clases de narcisista, en lo que estudia hay como 9 o más. Hay uno que se llama el narcisista encubierto. Es difícil de descubrir esa persona. Y mire una de las cualidades en la pareja. La ira la transforma en ternura. La ira la transforma en ternura. Entonces usted hizo algo que le provocó ira y viene contra usted y empieza a sobarla. Tan linda, tan querida, pero por dentro está lleno de ira contra usted. El narcisista encubierto. Difícil de identificar, pero cuando se vive con este tipo de personas se empieza a conocer. Qué tremendo, la ira la transforma en ternura. El narcisista busca solo su placer en la pareja. Recuerden que estamos hablando en la pareja. Como les decía ahorita, vamos a hablar de la pareja, de los hijos, de los amigos y de los padres. Entonces, una parte tocamos hoy, la otra la tocamos en 8 días, si Dios lo permite, si el Señor así lo quiere, porque Él es el que manda aquí. Busca solo su placer, que lo complazcan a Él. Entonces el narcisista se sienta en su silla, tráigame las chanclas, tráigame la pijama, tráigame el agua y el tinto. Y hágame y póngame, y el narcisista no tiene sino esclavos. El narcisista no tiene la capacidad de valorar la esposa que tiene, los hijos que tiene. Esa arrogancia llamada narcisismo le hace cerrar los ojos y mirarse a él
y no mirar lo que tiene a su alrededor. Entonces esta persona tiene una mujer espectacular, valiosa, con unos valores y con unas cosas hermosas, pero él solamente ve de ella una esclava. Tiene unos hijos con unos talentos y con una inteligencia impresionante, pero no ve sino en ellos a quienes dominar y a quienes gobernar. Pero ese narcisista con esas actitudes comienza a crear pequeños narcisistas en el hogar, porque los está menospreciando, porque los está haciendo a un lado. Pero lo más tremendo es que él o ella, al no ver a su pareja empieza a volverse una víctima y empieza a sufrir internamente. Y empieza a llorar internamente y empieza a cerrársele el mundo a la víctima, porque la víctima tiene que vivir para su pareja, no para sí misma. La víctima tiene que ser esclava de la casa y no la mujer del hogar. Y hay que tener mucho cuidado, varones, porque los antepasados nuestros abuelos y bisabuelos fueron criados en esta condición. En ese tiempo el amor no se expresaba. En ese tiempo el amor no se daba. Entonces ellos fueron criados así y continúan así. Pero el que está en Cristo es nueva criatura. Nosotros nos tenemos que dejar renovar por el Señor. Tenemos que aprender por medio de su palabra de que el marido no debe ser áspero con su mujer y que la mujer debe respetar al marido, porque hay mujeres narcisistas. ¿Y sabe qué personaje bíblico era una narcisista 100%? Jezabel. Y varios personajes tuvieron este tipo de rasgos. Entonces, qué tremendo uno encontrarse con familias en que la pareja es una esclava y no una mujer, en que el hombre es un esclavo y no el esposo. Cuando hay tantas cosas lindas que vivir en un hogar, cuando hay tantas cosas hermosas que vivir en un hogar, qué bonito es que cuando el esposo vaya a llegar a la casa, la familia se sienta feliz porque viene el esposo, porque viene el papá. Entonces lo voy a atender, le voy a llevar las chanclitas, le voy a tener el tinto caliente, le voy a preparar la ducha, porque viene el hombre de la casa, porque viene el que nos cuida, el que nos protege, porque viene el que nos aconseja, el que se sienta a hacer tareas con nosotros, el que en las noches se sienta en la cama y me acaricia mi cabeza, mi cabello, y me conversa y me pregunta cómo estuvo el día. Porque una mujer todo un día encerrada en la casa atendiendo a sus hijos y que el esposo llegue a echar cantaleta y llegue a dominarla y a esclavizarla, escúcheme, varón, ¿con qué felicidad te va a atender en la noche si no le diste provisión a esa felicidad? La mujer es muy emocional. La mujer es muy emocional. Y las emociones de las mujeres son delicadas y hay que saberlas tratar. Si los hombres se fueron creados en esa condición narcisista, empecemos a meditar a partir de hoy. Tiene que haber un cambio. Tenga un hogar feliz. Haga a su esposa y haga a su esposo un hombre y una mujer feliz. Usted no tiene necesidad de ser autoritario para que se sujeten a usted. Usted necesita la autoridad de Dios, que es diferente. Porque el autoritarismo hiere. La autoridad de Dios enseña, instruye y hace que se sujeten con amor y no por obligación. El narcisista es autoritario en el hogar. El narcisista es autoritario con su esposa, con su esposo, o viceversa. Es autoritario totalmente, no tiene la capacidad de decir, mi amor, por favor me traes un tinto, sino que dice, ve, tráeme un tinto. Son tonos fuertes, ¿cierto? Si a una mujer le dicen, reina, ¿a cuántas les dicen reina? Aquí hay una que le dicen Prince. Reina, ¿me regalas un tintico de esos deliciosos que sabes hacer?
Dígame, mujer, si a usted no le provoca ir a prepararlo. Pero si a usted le dicen, ve, oíste, tráeme un tinto, usted va a ir a la cocina y dice, tinto para este. Y hasta le cae pesado. Tenemos que empezar a redescubrirnos. La palabra del Señor dice, a cara descubierta como en un espejo debemos mirarnos. Nosotros podemos mirarnos en un espejo y arreglar imperfecciones que tengamos en el pelo, en el rostro, pero el espejo del alma es esta. Y ese espejo hay que mirarlo diario. Cuando miramos ese espejo diario empezamos a corregir y a corregir y a corregir. Así que esposos, no sean ásperos con sus esposas. Esposas, respeten al marido. Respeten al hombre. Recuerden que el hombre de la casa es él, no usted. Porque hay mujeres que tienen figura de mujer, pero son el hombre de la casa. Son las que mandan, son las que ordenan al perro, al gato y hasta el marido tiene que obedecer. Todo el mundo, ella habla y todo el mundo obedece. Eso es una actitud jezabélica. Eso es una actitud narcisista. Eso es una actitud que no trae bendición a nuestras vidas. Y como decía ahorita, el narcisismo tiene muchísimas ramas, pero yo me fui por una pequeñita. Porque necesitamos como iglesia de Cristo identificar esta condición en nuestras vidas en la que fuimos criados, en la que fuimos levantados, en la que fuimos enseñados, que es destructiva, que es dañina, que perjudica, que está matando interiormente a las personas que están a mi alrededor, que están matando lentamente a quien está a mi alrededor. Es importante, iglesia, que nosotros hoy digamos, ¿qué me hizo que yo tuviera esta condición narcisista? ¿Qué hizo que en mi vida viniera esta semilla? Al principio les decía que el sufrimiento, el abandono, el maltrato o el demasiado amor a los hijos es lo que empieza a generar esta conducta. Y si tal vez fuiste una persona que en tu niñez fuiste maltratado, abandonado, violado, dañado por algún lado, qué importante que usted pueda sanar su corazón y que usted pueda entender que usted inconscientemente se hizo un escudo, se autoprotegió, se creó alrededor suyo una protección en la que usted dice, a mí nadie me vuelve a tocar. A mí nadie me vuelve a dañar. Porque eso es una de las condiciones a la que entran muchas personas. Como fueron maltratados en su niñez, humillados, abandonados, abusados, entonces se crean una protección de que a mí nadie me vuelve a dañar, pero con tu actitud estás dañando a otras personas que son víctimas y que no tuvieron nada que ver con tu maltrato inicial. Que si tus padres te maltrataron fueron ellos, no tu esposa ni tu esposo. Que si tus padres te abandonaron o si fuiste abusada o abusado cuando eras niños, fue una persona la que la hizo, no las que están ahora en este tiempo en tu vida. En pocas palabras, nadie tiene que pagar el daño de tu pasado, ni siquiera usted. Que lo pague el diablo, pero usted sea libre. Que lo pague Satanás y los demonios que abusaron contra usted, pero que usted sea libre y que usted reconozca su condición delante de Dios y que usted avance. Y esta semana es importante que usted analice cuáles de estos puntos usted tiene, cuáles de estos puntos usted tiene en su vida y empezar a trabajar en ellos. Y empezar a trabajar en ellos, porque si Dios lo permite, la próxima semana estaremos mirando los otros rasgos de narcisistas como padres, como amigos y como hijos. Bendito sea nuestro Señor. Damos gracias a Dios por esta mañana y por este tiempo. Yo lo voy a dejar hasta aquí, porque lo importante es que reconozcamos nuestra culpa, nuestra parte.
Pero si usted es una persona que cree que tiene todos estos puntos del narcisismo y que usted tiene en su vida situaciones en su cuerpo que tal vez están generando esto, sí es bueno que consulte un profesional. Porque para mí, los psicólogos pueden ser personas que pueden traer sanidad a la mente y pueden traerle bien a una persona, más si son hijos de Dios. Porque te van a dar una instrucción por medio de la palabra y como fueron enseñados. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a darle gracias al eterno Dios por su palabra. Porque Él es bueno y porque el Señor ante todo quiere sanar corazones y sanar relaciones. ¿Cuántos matrimonios hay afectados por el narcisismo? Muchísimos. ¿Cuántas amistades y cuántos hijos dañados por el narcisismo? Muchísimos. Pero si el Espíritu Santo lo trajo a nuestras vidas, si el Espíritu Santo lo trajo en esta mañana a nosotros, empecemos a trabajar en ello. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Te adoramos y te agradecemos por tu palabra. Aprendemos de ti, Jesús, de que Satanás ha puesto esta semilla del narcisismo en el corazón de muchos hombres y mujeres, Padre. Pero tu palabra nos dice que el que está en Cristo es nueva criatura y nosotros nos tenemos que renovar por medio del Espíritu, por medio de tu palabra. Nosotros tenemos que aprender por medio del estudio de tu palabra, Señor, cómo tiene que ser nuestro carácter para ti. ¿Cómo tiene que ser nuestras vidas para ti? ¿De qué manera te tenemos que agradar? ¿De qué manera debemos buscar tu presencia? Señor, muchas veces te pedimos santidad. Señor, muchas veces te decimos santifícanos, Padre. Esto es santidad. Que nuestro carácter, Señor, sea como el de Cristo, no como lo formó nuestra vida, como la tuvimos, no como la formaron personas que vinieron a hacer daño, Dios. Tu carácter es afable y apacible. Tu carácter es manso y humilde. Tu carácter es bondadoso, es paz, es seguridad. Tu carácter, Señor, es bienestar a los demás. Tu carácter, Señor, es amar a los demás como a nosotros mismos. Nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas de una manera tan profunda, Señor, que aún nuestra respiración pronuncie tu nombre, Señor. Que aún nuestra mente no medite sino en ti y en tu palabra, Padre. Que el orgullo, Señor, se comience a quitar. Que el orgullo se deshaga como la cera, Dios. Que el orgullo sea quitado, arrancado, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios. Pero ante todo la humildad para reconocer delante de ti qué comportamientos narcisistas tenemos en nuestras vidas. Y que tenemos que renunciar y desatarnos, Padre. Bendice las familias, bendice las parejas, bendice los hogares, oh Dios. Bendice los hijos, oh Dios, en el nombre de Jesús.